rumbiamos hacia el viejo mundo y nos vamos a la eterna Roma, pues allí, en el marco de la publicación de su último libro, vamos a conversar con Nicola Bottiglieri, autor de La tumba del nadador, este libro de relatos de Rumbo Editorial. Hola Nicola, bienvenido y gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino. Hola. Ok, Primero ciao, contanos, ciao, saluti a tutti. grazie, tante grazie. ¿Qué hora es allí en Roma? Ahora son 4:30 de la tarde, no, 5, un cuarto para las 5 de la tarde. Bene. Y vos sos, bueno, parece ser muy obvio, ¿no? Tú sos italiano y sin embargo me parece que se impone. ¿Qué hace un italiano publicando un libro en una editorial del Uruguay? Bueno, yo soy profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Cassino. He viajado mucho en América Latina, en Argentina, en Chile, en Tierra del Fuego. He escrito otros libros, literatura de viaje. El último el título es Azul del Sur. Y de causalidad conocí a un escritor uruguayo, a Leonardo Rosiello, que es también el traductor al español de este libro. Y así nos hicimos amigos y conversando sobre el tema, sobre los mitos griegos. Y también me di cuenta que eso es un tema que puede interesar también a un público latinoamericano. Y gracias a Leonardo Rosiello me puse en contacto con la editorial Rumbo y aquí al final salió en este editorial el libro. No, claro, me encanta que los latinoamericanos conozcan los mitos europeos, digamos, o mejor dicho, de la Magna Grecia, porque aquí se habla sobre todo del sur de Italia. Sí, claro. También por una cierta afinidad que hay, digamos, entre el sur de Italia y algunos países latinoamericanos. Claro. A propósito, bueno, en el libro, un libro de relatos, ya hay como un vaso comunicante, como una conexión bien fuerte entre ese sur italiano, entre esa trazabilidad griega, a propósito justamente del propio nombre, la tumba del nadador, ¿no? Sí, sí, la tumba del nadador, como ustedes saben, es una pintura que se encuentra en Pestum, en una ciudad, Pestum, pequeña ciudad de un pueblo a 25 kilómetros de Salerno, que es la ciudad donde yo nací, y que conozco esa tumba, la pintura y todo desde niño, cuando íbamos al campamento en Pestum, cerca de los templos griegos. Así es toda una mitología de mi infancia, no solo de mitología de la historia, que se unen en esos cuentos. Son recuerdos familiares, pero también ligados a toda esa historia antiguísima, que pero parece estar viva, que se percibe, digamos, en la actualidad. Y la tumba del nadador, el nadador en ese caso es un cuento autobiográfico, el nadador es un amigo que un día, después de muchas cosas que hicimos juntos, se tiró al agua, definitivamente, muy joven. Entonces es un homenaje a la amistad, a los sueños de la adolescencia, a la relación con el mundo griego y a los viajes que hemos hecho cuando éramos más jóvenes. Este es ¿Sabés el qué? título, la razón del título. Me quedé pensando una cosa, Nicola, a ver si estoy en lo cierto o si me estoy equivocando. Vos dijiste que allí a esa, digamos, a esa, ¿qué podríamos llamar? Ruina arqueológica, ¿no es cierto? Sí, Tú ibas, tú ibas de niño, o por lo menos de jovencito, sí, pero claro. en realidad ese cuento, esa historia, la podés contar tú, pero no la pueden contar tus mayores, porque en realidad fue descubierta hace relativamente poco, ¿no? Digamos, la tumba fue descubierta, mejor dicho, fue anunciada en el 1968. Y yo tenía, digamos, 46,
digamos, casi 19 años, 18, 19 años, y ya desde entonces participaba con los arqueólogos del Museo de Salerno en unas excavaciones que se hacían. Así que no yo personalmente descubrí la tumba, pero supe, Sí, digamos, claro. tal día, en un día que habían descubierto esta maravillosa pintura. Y eso me impactó fuertemente y cada vez que puedo voy a verla otra vez. Pero, digamos, el cuento no es solo un recuerdo del hecho histórico del descubrimiento de la tumba. Es la relación, es un, digamos, un cuento sobre un amigo que Sí. vivió como el nadador, que como dije se tiró al agua definitivamente. Pero antes de eso descubrimos juntos todo ese mundo de la Magna Grecia. Hicimos un viaje a los 18 años al sur de Italia, en Calabria, en Sicilia, en Agrigento, en la Valle de los Templos. Así que finalmente este amigo, que era también un poeta, que sabía casi de memoria todo Rimbaud, me pareció finalmente como el nadador de Claro. la pintura, que se tira al agua porque el mito lo quiere. Y él hizo lo mismo. Bueno. El traductor al que ya aludiste, Leonardo Rosiello, dice, a propósito del trabajo que realizó, bueno, hace para mi gusto una introducción muy hermosa, muy funcional para, valga la imagen, sumergirnos como lectores en tu obra. Dice Leonardo, descubrí que el conjunto de relatos era como, como mosaicos dentro del mosaico general, semejantes a los de la antigüedad greco-latina, en los que, sin proponer el conjunto una contemplación centrípeta, cada representación icónica desautoriza la idea de una lectura centrífuga y se apoya, le pide prestado a Humberto Eco, dice, los diferentes motivos que se abren así a la belleza intrínseca de la imagen real, a la vez que, apelando al lector y a su enciclopedia, para decirlo con palabras de Humberto Eco, reproyecta otra cosa, los mitos. Y sobre los mitos, querido Nicola, agrega, recordemos que mitos remite etimológicamente a relato. Es cierto que la narración es un arte, igual que la música, solo y plenamente temporal, pero el mito presenta una peculiaridad. Y esa peculiaridad del mito, te pregunto, Nicola, cuando quisiste acordar, ¿estaba presente en tu obra escrita o fue intención tuya aludirla a la hora de escribir la obra? Bueno, mira, estos son 5 cuentos. Los títulos los voy a leer para que uno se dé cuenta de esa idea de Rosiello que dijo que era un mosaico. El primero es Telégono y Telémaco, es decir, los hijos de Ulises. Telémaco es el hijo de Ulises y Penélope, y Telégono es el hijo de Ulises y Circe, la maga Circe, que es una historia que no se cuenta en la Odisea, pero que se sabe que Ulises tenía 2 hijos. Y el cuento es, digamos, la relación entre los hermanos. No es el regreso a la casa de Ulises, que es la Odisea clásica que conocemos. En este cuento se cuenta la relación entre 2 hermanos, uno nacido en su casa legal y el otro nacido fuera del matrimonio. Entonces el cuento termina diciendo que la Odisea del futuro, será la relación entre los hermanos, en lo que han nacido en su patria y que lo que viene de afuera. Y en ese cuento también la maga Circe no se encuentra en Italia, como dice la Odisea, cerca del Circeo, que está cerca de Roma, ma exactamente se encuentra en una isla del Caribe. Así que Ulises hace todo un viaje del Mediterráneo al Caribe y ahí encuentra a esa maga Circe con la cual tiene un hijo, que es un mulato, y entonces toda la relación entre el hijo blanco y el hijo mulato, digamos, es una reescritura, en fin, de la Odisea. Y otro cuento es lo de Apolo. Apolo, en la ciudad de Salerno hay una cabeza de Apolo que fue encontrada en el mar, en el Golfo de Salerno. Y el cuento es un
digamos, se cuenta una cosa un poco real, un poco imaginada, que es el concurso que hicieron, el parecido. ¿Cuál hombre, cuál joven de hoy se parece a esta cara de 2500 años? Entonces se desarrolla toda esa relación. ¿Quién es el más parecido al Apolo de la antigüedad? ¿El mulato o, digamos, o el calabrés? Porque yo siempre hago ese tipo de relación. La sirena es un cuento muy largo sobre una sirena que se encuentra de casualidad en la costiera amalfitana y participa un poco de las aventuras de unos jovencitos que viven ahí, etc. Es el cuento más largo. Y el último es Leda y el cisne. Eso no, digamos, ese cuento se da no en el Golfo de Salerno como en todos los otros, sino en el Eure, en Roma, en el laguito que está allí. Es un cuento de cómo un hijo que todavía no ha nacido y empuja a su mamá hasta que encuentra un hombre. Y ese hombre se ve que no es un hombre normal, digamos, es un cisne. Y de esa unión entre el cisne y esta mujercita nace la idea, digamos, nace ese niño que cuenta cómo él nació y cómo empujó a su mamá a relacionarse con este cisne. Como sabemos, el cisne, en el caso del mito, representa a Zeus. Y de casualidad, cuando yo escribía ese cuento en Pompeya, se encontró definitivamente una pintura. Eso pasó hace un año y medio, una pintura donde se ve otra vez repetida la escena de Leda que hace el amor con el cisne. Es decir, que ese tema de la relación entre una mujer y el cisne es un tema, digamos, muy antiguo. No es que yo pienso en eso, digo que Sí, unas claro. ideas se modelan sobre el mito, eso es. Se modelan por sí mismos sobre el mito. El mito es como, digamos, una guía en la cual tú puedes poner algunas reflexiones sobre la modernidad. Bien. Me quedé pensando que en la tumba del nadador, que es uno de los relatos, el relato que le presta el nombre al libro, ¿verdad? Vos recién aludías Sí, a tu amigo y justamente arrancás con un texto de Rimbaud, ese autor que tu amigo sabía de memoria, ¿verdad? exactamente. Porque en nuestra generación, a los 18 años, cuando soñaba el futuro, y lo soñaba a través de la poesía. Y los poetas, bueno, los que leíamos nosotros, por supuesto, era Rimbaud, y de novelas se leía Dostoyevsky. Toda, digamos, nuestra juventud ha crecido con esos libros. Ahora ya es otro cuento, porque nuestros hijos ya tienen otros intereses, más digamos, le gusta la música, las canciones y no tanto los libros. Pero, digamos, es un poco también la historia de una generación, cómo entramos en el mundo nosotros o cómo pensábamos de entrar en el mundo. ¿Cuándo está Es previsto un que poco la vengas cosa. al decir de Rafaela Carrá? ¿Cuándo está previsto que vengas al sur? A este sur, nuestro sur. Bueno, probablemente el año próximo. Una de las razones por la cual cada año he viajado a Argentina del Sur, porque participo de un consorcio de universidades, el CUIA, Consorcio Universidad Italia-Argentina, y digamos, cada año hacemos un viaje en Argentina para encontrar los amigos de las otras universidades y trabajar juntos, hacer proyectos, etcétera. Y también ahora teníamos que celebrar el primer viaje alrededor del mundo, el viaje de Magallanes. ¿Eh? Es un libro que, sí, digamos, antes de La tumba del nadador salió en italiano, también en Argentina salió, por la editorial Don Bosco, editorial Don Bosco. Salió Magallanes y Don Bosco alrededor del mundo. Dos personajes que dan la vuelta al mundo. En ese caso, el tema que une una figura tan
distinta de Magallanes a la de Don Bosco es el tema de los sueños. Magallanes hacía sueños geográficos y Don Bosco hacía sueños misioneros. Entonces el tema de los sueños porque esos sueños se reúnen en distintos lugares, digamos. Bueno, pero eso es toda historia. Vamos a ver el año próximo si la pandemia nos permite viajar. A propósito de pandemia, una de las noticias que han ganado en las últimas horas más interés acá con relación a Italia es que ahora el pasaporte sanitario es obligatorio y se ha transformado Italia en el más exigente en cuanto a ese requerimiento de la Unión Europea, ¿no? Digamos, sí, digamos, no es que se ha vuelto para todos, pero que es necesario tenerlo, por ejemplo, en los trenes, en los lugares de trabajo. Y exactamente hoy día hay huelgas porque los portuales, los del puerto, los trabajadores del puerto rehusan, digamos, utilizar el Green Pass, como le decimos nosotros, el pasaporte verde para entrar al trabajo. Pero la pandemia en Italia, el 80% de las personas ha sido vacunada. Así que esta gente que rehúsa el Green Pass, digamos, o rehúsa la vacunación, es una minoría, en fin, en frente a la mayoría de los italianos, el 80% que ya se ha vacunado. Así que a mí me parece todo eso, esa huelga, una cosa un poco política, que no tiene mucho que ver con la parte, digamos, sanitaria de la medicina. Pero vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Tenga en cuenta que domingo tenemos que elegir el alcalde de Roma y al final, el año próximo tenemos que elegir el presidente de la República. Y en 2 años vamos a tener elecciones políticas de todo el Parlamento. Así que, digamos, se están preparando un poco, están preparando el terreno. Una última cosa antes de despedirte, junto con el agradecimiento y junto con el pedido de que si venís al continente, venís al Cono Sur y vas a Argentina, bueno, te las ingenies para cruzar el charco, como decimos acá, y bueno, ya nos encontraremos y podemos conversar más largo y tendido. Aún así, vos hablás de la zambullida, ¿no es cierto? Y decís, Sí. el sonido y aún la escritura de la palabra zambullida resalta el sentido de la acción que expresa. Y agregás, la Z recuerda de algún modo el zarpar de la tierra, la forma de un trampolín. La B, la búsqueda, el motivo de la inmersión. Y la doble L transmite el rumor de la entrada rápida en el agua. El final, ida, la sensación de abandonar lo firme para entrar al vacío abismal que el mar transmite. Y terminás diciendo, en una sola trayectoria están reunidos 3 elementos naturales, tierra, aire y agua, por lo que zambullirse significa cruzar fronteras y perderse en el mar del tiempo. Y quiero decirte que esta imagen me permitió zambullirme, a mí también en tu texto, pero después reflexioné. Pero zambullida en italiano se dice tuffo, ¿o no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, es un cambio que hizo el traductor, porque en italiano es tufo y te sería el trampolín. Eh, la F, el pasaje en el aire, y la O exactamente es el mar, la profundidad del mar. Pero en español, digamos, discutimos mucho con Leonardo Rossiello sobre cómo cambiar esa cosa de tufo en zambullida. Y él trovó esa solución para dar esa idea que definitivamente en la palabra tufo nosotros podemos ver 3 niveles distintos. La T de tierra, la F del pasaje del cuerpo en el área y la O exactamente la profundidad, de la oscuridad del mar. Y ese es un poco, digamos, las palabras, si uno reflexiona sobre las palabras, no solo su significado, también el sonido de las palabras, nos lleva a algunos descubrimientos un poco raros, pero en este caso tufo, efectivamente, el sonido refleja el significado.
y Bueno, esa coincidencia. Pero habrá cielo, que ver pues, cómo se dice en otras lenguas, en alemán, qué sé yo, no lo sé, para ver si aplica también bueno, a la hora de presentar el libro, ¿no? fíjate si será en alemán o en ruso. Claro. ¿Cómo, Bueno, cómo se puede traducir esta cosa? pero si tenemos ganas, le encontramos la vuelta, no te preocupes. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Te Bueno, agradezco mucho, Nicola, te mando un saludo bien grande y te invito otra vez a que si te venís por estas latitudes, nos encontremos y en vivo y presencialmente sigamos conversando, ¿de acuerdo? ok, quedamos en eso entonces. Hasta el año próximo. Tante grazie. Chao.